Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor Julio Minaya Santos, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es entrevistado por la doctora Lucía Muñiz, del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Buen día. Seguimos en el marco del 19 Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y tengo el honor de presenciar al doctor Julio Minaya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien por aquí en Aguascalientes, en este congreso. Excelente. Gracias por su visita. Bienvenido a México y a esta tierra hidrocálida. Gracias. Bueno, esta entrevista va a centrarse en la lucha por la reintegración de la filosofía en el bachillerato y quisiera que nos compartiera un poco de su experiencia durante los últimos 20 años de búsqueda de esta reintegración de la filosofía en el bachillerato. Pero antes quisiera hacerle unas preguntas, digamos, más generales acerca de la filosofía. Y la primera pregunta es, ¿el mundo sería el mismo sin filosofía y por qué? Bueno, no sería el mismo sin filosofía, porque sin filosofía no sería concebible el mundo. Por lo menos el mundo que conocemos, ese mundo que conocemos está delimitado, está asignado por la filosofía desde que hay seres humanos sobre la tierra. Muchas veces las personas piensan que la filosofía no tiene como un significado directo porque no se traduzca en una especie de sistema o algo académico. Por ejemplo, en un campo uno puede dialogar con personas y esas personas no han hecho un curso de filosofía. Sin embargo, usted oye expresiones como, por ejemplo, hijo, tú tienes que ser comedido, actúa, no te vayas a los extremos, todo en exceso hace daño. Entonces, ahí está Aristóteles, la ética a Nicómaco. Es decir, el mundo siempre estará referido a un conjunto de conceptos, de visiones, que generalmente pues son espontáneas, son supuestos, pero el mundo que conocemos, por ejemplo, hoy, sin la filosofía no puede ser concebido. Por ejemplo, vivimos en esta época que muchos plantean que es una época postcapitalista, se habló de la posmodernidad hace un tiempo. Bueno, pues esta época, ¿cuándo comienza a ser esta época moderna? Y los filósofos han estado, junto con los científicos, delimitando, construyendo esa visión de sociedad, ¿verdad?, de hombre, de humanidad, desde el Renacimiento. Entonces no es posible concebir un mundo sin filosofía. Y en ese sentido que también nos dice, siempre ha estado ahí la filosofía, pero hemos buscado delimitar, por ejemplo, en este sentido histórico, cómo, la segunda pregunta sería, ¿cómo la filosofía transforma el mundo? Ya, bueno, de muy diversas maneras, porque no es solamente un área de conocimiento la que transforma el mundo, pero las diversas áreas de conocimiento colaboran entre sí o no colaboran entre sí para la transformación del mundo. Y desde que, por ejemplo, esta misma sociedad que hoy vemos y que hoy conocemos y que digo yo, y hasta padecemos, ¿verdad? Es una sociedad que desde el siglo, bueno, cuando es una sociedad campesina, ganadera en la Edad Media, ahí hay una filosofía, pero nacen personas que no están de acuerdo con ese tipo de sociedad medieval, y entonces ahí vienen personas, filósofos, que quieren transformar esa sociedad, y entonces vienen los filósofos modernos, que
que junto con los científicos, ¿verdad? Pues trabajan todos juntos y ahí viene con el Renacimiento y ahí viene la sociedad moderna con el capitalismo y hubo una transformación. Y ahora, por ejemplo, la sociedad que estamos viviendo, pues vive proceso de transformación también. Ese proceso de transformación fundamentalmente viene por la tecnología y su influencia sobre nosotros, y esa tecnología y su influencia sobre la naturaleza. Y ese proceso de transformación, dentro de ese proceso de transformación, está siempre presente en la filosofía. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros, en algún momento, debemos transformarnos, debemos cambiarnos, no podemos continuar así. Ahora, ¿cómo debemos cambiarnos? Y ahí entonces la filosofía. ¿Cuáles son las ideas que deben presidir ese conjunto de cambios? ¿Por qué debemos cambiar de esta manera? ¿Por qué debemos mantener ciertas tradiciones? ¿Por qué ciertas tradiciones ya no van con el mundo actual? Y así por el estilo. Por ejemplo, hoy en día vemos los problemas que tenemos. Son muchísimos, problemas sociales, problemas políticos, problemas de la delincuencia, el sicariato y todo eso. Bueno, la filosofía ahí tiene que venir a plantearnos cosas nuevas. Pero, ¿valen las recetas de hace 200 años para los problemas que tenemos hoy? Entonces ahí la filosofía tiene que venir a ayudarnos a entender nuestro mundo, a darle un sentido a nuestra vida y ver cómo nosotros, los problemas que tenemos hoy, pues los podemos ir enfrentando. Pero necesitamos de nuevas formas de entender, porque por ejemplo, el contrato social de Rousseau, bueno, sí, ayudó mucho para el proceso de independencia, lo del contrato social, un librito que era pequeño, bueno, un libro muy significativo, pero que era prohibido en tiempo de Simón Bolívar, de José Martí, ¿verdad?, de Morelos, de Miguel Hidalgo. Hoy en día, ¿por qué ese libro no es prohibido ya? Porque no representa una transformación. No representa peligro, pero en aquel momento era un libro revolucionario. El espíritu de las leyes de Montesquieu, por ejemplo. Y esos libros entonces en un momento eran revolucionarios y estaban pues enmarcando y posibilitando una nueva forma de ver el poder y de ver cómo la sociedad podía cambiar. Pero mi pregunta es, esos libros que nos hablan de soberanía, que nos hablan de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad y que nos hablan de la división de los poderes, hoy en día nosotros son suficientes para darle respuesta a los problemas que tenemos nosotros de cara al poder y esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los filósofos de hoy en día tenemos la responsabilidad de inventar conceptos, de inventar nuevas categorías. ¿Para qué? Para que esas categorías nos permitan orientarnos en nuestro mundo y ver cómo podemos lograr una sociedad mucho más participativa, una sociedad donde, la masa de indígenas nuestros, que a veces no están suficientemente integrados a la sociedad, los afrodescendientes, y esas masas de inmigrantes que de un país latinoamericano van a otro país latinoamericano, como se da en el caso de nicaragüenses que van a Costa Rica, de haitianos que van, por ejemplo, a mi país, República Dominicana, ¿verdad? ¿Cómo acogerlos? ¿Cómo entenderlos? Con una nueva visión, porque si seguimos con la visión anterior de prejuicio y de que, bueno, nosotros somos mejores que aquellos, etcétera, entonces no vamos a poder entendernos con ellos. No quiero decir que no hayan regulaciones, no quiero decir que dé lo mismo que tú seas de aquí que de allí. Lo que pienso es que con la visión que teníamos y con los prejuicios de ayer, no podemos entendernos hoy. No podemos construir una nueva sociedad. Sí. Así es. No podemos significar la realidad actual, la realidad contemporánea. Y algo que me llamó la atención fue lo que mencionaba acerca de que la filosofía representa una amenaza, representa un peligro, señaló usted. En ese sentido, pues la filosofía es incómoda frente a estructuras de poder o frente a algunas posturas. ¿Y usted consideraría que la filosofía se encuentra en peligro? Y
si este es el caso, ¿qué es lo que ha llevado a esta situación? O también, por otro lado, ¿por qué la filosofía se ha enclaustrado en las universidades o en las políticas neoliberales y en la tecnocracia? Bueno, comencemos por lo último. Yo pienso que la filosofía ha adolecido en gran medida de una especie de enclaustramiento, es decir, de que nos refugiamos en las academias y damos clase a nuestros estudiantes, pero esos estudiantes pertenecen a una familia, esa familia está inserta en la sociedad. Hay problemas sociales que vive ese estudiante nuestro, que viene de esas familias, que muchas veces no tienen cómo resolver sus problemas inmediatos. Entonces, problemas de toda la índole. Entonces, la filosofía debe ir más allá del aula, debe ir también al seno a la sociedad. Esa sociedad está padeciendo hoy en día de problemas múltiples, porque este mundo en el que vivimos actualmente es un mundo nuevo y no nos estamos dando cuenta. Esto cambió, y en cierta medida muchos de esos cambios son para bien y no para mal. Vamos a decir, yo pienso que esta sociedad ha experimentado un cambio muy grande con el desarrollo, la superación que han tenido las mujeres, la participación cada vez más activa en aquellas tareas que eran como reservadas para nosotros los hombres nada más. Vemos cómo un contingente de mujeres van integrándose a la sociedad. Pero eso implica que nosotros los hombres debemos ir comprendiendo ese fenómeno, debemos ir asumiendo y viendo a esto como algo importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que la mujer se desarrolla, nosotros también, y nuestros hijos, y la sociedad en definitiva. Entonces, podemos ver que la filosofía entonces tiene que ir dándonos, y bueno, hay muchas filósofas que vienen trabajando esto, y debemos ir en ese diálogo, en un proceso de diálogo, entendiendo todos estos problemas. Por ejemplo, la cuestión ecológica. La cuestión ecológica. Es importante que, por ejemplo, saber que han sido filósofos los primeros que han comenzado a hablar del cuidado del medio ambiente y de tener una responsabilidad ante él. Ahora vemos la encíclica del Papa Francisco, muy importante, que habla de la tierra como esa casa común. Pero el Papa Francisco lo que ha hecho no es otra cosa sino ideas de los filósofos, y él lo ha hecho muy bien, ¿no? Ideas de los filósofos que han trabajado todos estos temas, el tema del cuidado, el tema de nosotros como guardianes y como pastores, ¿verdad?, que debemos cuidar. Entonces la filosofía, en definitiva, tiene que salir de ese enclaustramiento en que se encuentra, airearse, ¿verdad?, darse un baño de pueblo. A la filosofía le conviene darse ese baño de pueblo porque así es que vamos construyendo la imagen social del filósofo como una persona que no está aislada, sino que va junto al pueblo construyendo esa nueva comunidad, una comunidad mucho más abierta, mucho más participativa, una comunidad donde las exclusiones vayan cediendo y donde nos vayamos todos incorporando y sumando a construir una sociedad más igualitaria, más participativa, donde la gente podamos vivir como seres humanos de una manera decente, ¿no?, diría yo. Así es. Y con relación a que la filosofía se encuentre en peligro. Ya, sí, la filosofía puede encontrarse en peligro cuando la humanidad está en peligro. Porque no podemos ver a la filosofía sustraída de la sociedad. Entonces, vamos a hablar de crisis. Las crisis son interesantes. Cuando ellas no nos llevan, como se dice, como una creciente de un río y nos llevan a todo. Pero si la crisis la podemos manejar de una manera prudente e inteligente, entonces, bueno, pues la crisis la podemos ir superando poco a poco. La filosofía puede ayudar al ser humano, al hombre, a la mujer, para asumir con responsabilidad la época en que estamos viviendo.
Ahorita, por ejemplo, usted hablaba de la filosofía y de la enseñanza, ¿verdad? Sí. En la educación secundaria, en nuestro bachillerato, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son aquellas asignaturas, aquellos ámbitos de conocimiento que se privilegian más? Aquellos que de alguna manera tienen una cierta rentabilidad y que son saberes que de alguna forma pues resuelven problemas prácticos en la existencia. Y entonces, bueno, se dice, la filosofía y las humanidades no son tan importantes porque los estudiantes de filosofía lo que vienen es a teorizar. Y en las enseñanzas de la filosofía lo que vienen es a hablar de ética y de filosofía. Pero no es importante que se hable de ética en un mundo donde la vida moral está deteriorada, donde la corrupción nos arropa, donde es importante que se hable precisamente de cumplir y que no haya tanta impunidad. Y no es importante reflexionar el tema de la justicia. Pues sí, sí, es muy importante. Y entonces la filosofía debiera enseñarse en el bachillerato, no solamente en la universidad a los estudiantes que están cursando los estudios de una licenciatura. Y digo esto porque en el bachillerato el joven va abriéndose a un mundo y va buscando por aquí y por allí conceptos y categorías por las inquietudes que tiene para explicarse su mundo y para ir también dando respuesta a un conjunto de interrogantes que le van llegando porque él no entiende este mundo tan desigual, tan complejo, de tantos problemas, de tantos riesgos. Y entonces sería importante que para que se pueda orientar mejor en el mundo, pueda conocerse mejor a sí mismo, pueda encontrar de alguna manera una forma de ir encontrando como un sentido a su propia vida, ¿no? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué puedo yo hacer en medio, que sea por mi vida, pero también por la vida de los demás? Entonces, a mí me parece que la filosofía en ese sentido puede suministrar mucho, puede ayudar mucho a la juventud, no solamente la ciencia y la tecnología. Ahora, si lo que queremos es formar robots que digan sí, no, si lo que queremos es que nuestros jóvenes pues sean simple meseros para atender a los turistas que nos llegan, pero si la tarea es también, además de eso, también formar ciudadanos, personas responsables, una ciudadanía responsables que puedan asumir los grandes retos del mundo de hoy, a mí me parece que la educación tiene que contar con la filosofía. Si falta la filosofía, está, yo diría, coja. Yo veo muy importante también la ciencia, la tecnología, evidentemente que sí, pero también la enseñanza de la filosofía es importante, por eso de la ética y porque puede dar también, ayudar bastante al joven para ir orientándose en el mundo, buscando conceptos que le ayudan a formar, a buscarle un sentido a su existencia. Así es, a posicionarse, a tomar una postura. La filosofía les permitirá tener herramientas intelectuales también, me parece, en términos éticos, en términos intelectuales, lógicos, Sí, etcétera. exactamente, sí. Así es. Y en este mismo sentido, ¿considera usted que la filosofía puede ayudarnos con los problemas que se enfrenta actualmente la humanidad? Ya mencionó algo, por ejemplo, relacionado con el cambio climático, pero, por ejemplo, el populismo, el fascismo, la intolerancia, también ya mencionamos la educación y ahorita vamos a ahondar un poco, pero otra área podría ser pues enfrentar estas problemáticas también en el arte. ¿O cuál sería, como a su parecer, la tarea más importante de atender dentro de esta diversidad de problemáticas? Sí. Es importante la filosofía, porque como usted ha dicho, hay una diversidad de problemáticas. Y entonces, dentro de esa complejidad en el que está instalado el ser humano del mundo de hoy, y si pensamos, por ejemplo, el joven de hoy, es importante la filosofía para formarse un criterio
y para no quedarse perdido dentro de ese mundo complejo, perplejo, diverso, en el que estamos instalados. Yo pienso primero entonces en esa parte, ¿no? La filosofía suministra herramientas conceptuales, reflexiones importantes para que uno de alguna manera pueda descubrir, pensar cuál es el puesto que yo tengo como persona en este mundo. Porque, como te ha dicho, hay una diversidad y hay una complejidad muy grande. Eso primero. Buscarle un sentido, encontrar un sentido en medio de esa varaunda, de este mundo tan complicado. Eso es lo primero. Porque hace una persona reflexiva. Permite que esa persona pueda reflexionar. Por ejemplo, en medio de tantas informaciones que tenemos, en medio de un mundo atiborrado de tantos conocimientos, es importante que la persona pueda decir, bueno, voy por aquí, esto no, esto sí, porque ahorita más o menos te decía, no es sí, no, no es tan simple. Sí. Entonces, esa primera parte. Lo otro es que a mí me parece que la sociedad nuestra tiene un problema serio. Hay una lucha, hay una brecha generacional muy grande, muy grande. Si tú pones a un joven y pones a una persona de mi edad, por los avances tecnológicos que tenemos, por los avances que ha habido en la tecnología de la información y de la comunicación y todo esto de Internet, es probable que encontremos que entre esas dos personas hay un abismo como nunca lo hubo en la historia de la humanidad. Y eso va a demandar que yo como adulto deba de tener una nueva manera de entender mi relación con el hijo y con mi nieto. ¿Por qué? Porque antes la relación era de arriba hacia abajo. Y ahora tiene que darse una cierta horizontalidad, porque por vez primera hay una generación, la del hijo, que sabe más que el adulto, que el papá, que el abuelo, en el ámbito de la tecnología. Y ese padre y ese abuelo van a tener que dejarse asesorar, van a tener que permitir que el hijo le ayude para entender su mundo. Entonces, por vez primera, estamos viviendo en una sociedad, en una época, donde debemos ser los adultos humildes desde el punto de vista del conocimiento. Porque si no somos humildes, lo que vamos a hacer es que nos vamos a acomplejar, nos vamos a sentir inferiores, excluidos, y vamos a buscar el rincón. Entonces vamos a tener que entablar y ser capaces de aprender de ellos, de dejarnos asesorar, de practicar la humildad, la prudencia. ¿Por qué? Porque necesitamos de ellos para aprender cosas que ellos son los que saben, porque ellos fueron los que nacieron en medio de esa cultura y nosotros tenemos la cultura en la tradición. Y bueno, esa es una parte que yo creo que está importante y que la filosofía debe ayudarnos a construir una forma como de vencer esas limitaciones y de poder facilitar ese diálogo. Pero está también lo otro que es, yo diría que es la situación política que vivimos. La situación política que estamos viviendo en América Latina, por ejemplo, en nuestro contexto, demanda de que la filosofía de alguna manera tome partido y vaya señalando cosas. Porque nosotros vivimos una especie de estado semicolonial. Me quiero explicar. Cuando nuestros libertadores, si podemos llamarle así, los que dirigieron el proceso de independencia, pues tuvieron triunfo y lograron establecer la república o el Estado-Nación,
esa guerra de independencia, esa lucha, no conllevó el cambio social y económico. Lo que hubo fue, de alguna manera, un cambio político, pero quedaron pendientes tareas importantes, como dice José Martí, el indio se fue al monte, porque no encontró un lugar. El afrodescendiente, que viene del esclavo, tampoco encontró ese como un medio para considerarse ciudadano, para considerar que él, dentro de estos cambios, tiene un lugar. Y entonces en este tiempo nosotros tenemos que ir construyendo una ciudadanía que permita que los sectores más excluidos y oprimidos desde hace 200 años y más encuentren una forma de vivir y se sientan dichosos de ser latinoamericanos. Y no piensen que, bueno, yo tengo que irme para Europa, tengo que irme para Estados Unidos. Por ejemplo, fíjense, cuando uno de nuestras gentes consiguen la visa de Estados Unidos, de Europa, la familia hace una fiesta, porque de alguna manera dicen, soy ciudadano. ¿Pero y qué eran antes? Y entonces tenemos que dar esa posibilidad de que los sectores menos favorecidos se encuentren dichosos de ser hijos de nuestros países y no quieran irse para vivir como una especie de ciudadanía subalterna en otro lugar. Y esto es importante, entonces, dentro de la política, que debemos abrir nuevos cauces para la participación, y que esa participación no sea de cada cierto periodo, que nos dan una migaja de oportunidad de sufragar un voto, pero un voto que muchas veces tampoco se toma en cuenta. Y entonces es una misión, me parece a mí, de la filosofía, hoy en día, ir pensando esto de una ciudadanía responsable. Cómo construir, ¿verdad? Porque la ciudadanía se va construyendo poco a poco todos los días. Entonces, ¿cómo la filosofía puede ayudar a que esto sea posible? Porque si esto no es posible, esto de la caravana que vemos y todo esto se puede recrudecer y entonces lo peor de todo sería continuar como estamos, que uno no se sienta dichoso de ser de esta tierra. ¿Pero por qué no se sentiría dichoso? Porque en ella no encuentra educación para el joven, no encuentra una oportunidad de trabajo, el papá no encuentra cómo mantener a su familia, la madre soltera, que la tenemos tanto, no encuentran cómo vivir, y entonces tienen que a veces hacer tal vez lo que no quieren. Y entonces todos estos problemas tenemos que llevarlos a la filosofía, y la filosofía tiene que decir algo acerca de esto. Es lo que yo pienso. Sí, es muy importante la revaloración de esta ciudadanía y de la situación actual que vivimos, que no tiene vuelta atrás. Esta migración masiva no tiene vuelta atrás, entonces creo que tenemos que afrontarla. Nos quedan un par de minutos y quisiera que por último nos mencionara un poco de su experiencia. ¿Qué fue lo que motivó la resistencia durante 20 años sin desistir y cuáles fueron los desafíos más complicados de afrontar a partir de 1999, cuando la Escuela de Filosofía se enfrentó a la exclusión de la filosofía en el bachillerato? Esa es una lucha que hemos estado llevando a cabo casi en todos nuestros países, porque yo pienso que fundamentalmente se debió a esa ola neoliberal que arropó y que llevó precisamente a que se sacara las únicas asignaturas que teníamos. Por ejemplo, en mi país, en el año 1997, 2 años antes, se tomaron decisiones que nos afectaron mucho. Y lo curioso es que esa decisión de sacar la filosofía, lo único que había, que era el bachillerato de filosofía y letras, se llevó a cabo concomitantemente con la venta de los ingenios de azúcar que teníamos. Muchos ingenios de azúcar que fueron vendidos al sector privado. Entonces, por la ola neoliberal, que eso coincidió. Es decir, allá llegaron organismos internacionales y eso no fue allá nada más. Casi a todos los países nuestros de la región llegaron
organismos internacionales vinculados a la cuestión educativa, porque allá llegaron, por ejemplo, a la República Dominicana, asesores educativos de Estados Unidos, y para mí que todo se estuvo imbricado, porque llegaron también los representantes de los organismos internacionales que facilitan el crédito, es decir, Banco Mundial, el BID, etcétera, y condicionaron préstamos para la cartera educativa, condicionaron a que se sacara la filosofía que se tenía en el bachillerato. Y nosotros pues tuvimos que enfrentar aquello, tuvimos serios debates, tuvimos que incluir debates inclusive con personas que estaban ligadas al ámbito educativo, que eran autoridades, pero eso no fue posible, que se reintegrara la filosofía. Durante varios años estuvimos trabajando, la UNESCO también estuvo ayudándonos, en algún momento se logró juntarnos, la UNESCO, los filósofos, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio en ese sentido se llamaba Secretaría de Educación Pública, y pudimos también compartir y presentar nuestro punto de vista y debatir a veces situaciones de tensión, porque nosotros queríamos que se nos escuchara y ellos estaban dispuestos a escucharnos, y eso desembocó en una especie de reunión de alto nivel que se llevó a cabo en Santo Domingo, donde participaron de 9 países latinoamericanos, representantes, y entonces comenzamos a discutir en el 2009, 2010, toda esta problemática. Bueno, eso ha dado como resultado que ya desde enero pasado, por ejemplo, se haya comenzado retornó de nuevo estudios de filosofía para nuestros jóvenes en el bachillerato. De hecho, es un ejemplo, esa lucha que llevaron a cabo durante 20 años, tuvo, me parece que un resultado positivo, con sus asegúnes seguramente, y pues quisiera que nos quedáramos con esta idea de que además de reflexionar, la filosofía sí genera una transformación dirigida, un cambio pensado, y que se puede hacer la diferencia también con este apoyo y esta valía de la propia persona. No importa si estamos fuera de, digamos, si estamos en la periferia o no estamos en un país desarrollado. Exacto, muchas gracias, doctor Julio Minaya, y nos seguimos en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted.